Me ha cambiado a mí, les voy a explicar, porque yo he aprendido a ver a las personas según su situación y he aprendido a juzgarlos negativamente menos y a tratar de tener empatía para comprender el por qué accionan de esta manera. Yo quiero que usted entienda que la razón de esta clase para ustedes, que van a estar bregando con gente que viene del mundo, con gente nueva, con gente dentro de la iglesia, es que usted pueda entender el acercamiento que debe tener hacia ellos para que tengan misericordia. Porque cuando entendemos el porqué, y si estoy con la gripe, así que si me sale un gallito, disfrútenlo. Cuando nosotros vemos personas que no maduran, que hacen esas cosas, y usted va a ver otras, nos desesperamos y decimos, pero ¿cómo es posible? Nunca va a cambiar. Yo quiero que ustedes tengan paciencia a medida que esa gente viene del mundo, con la basura del mundo, con la basura de sus hogares, con la basura de la vida que ha vivido, y te dice, pero se convirtió. No, ahora viene un proceso de transformación que toma tiempo, y en ese tiempo necesitamos tener paciencia para que se salven, porque la intención nuestra debe ser que el mundo que la gente se salve. A la gente le gusta mucho Juan 3:16 y todos lo sabemos, la mayoría Juan 3:16, pero Juan 3:17 es fenomenal. Porque Cristo no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y esa es nuestra meta. Nosotros queremos ser como Cristo. Queremos que el mundo sea salvo. Para eso necesitamos tener la paciencia del Señor. La paciencia de conocer a la gente, de dónde salen las cosas. La razón por la cual Cristo funcionaba bien en eso, porque Cristo conocía esto que yo les voy a enseñar hoy. Seguimos. Josué 2. El elevado control de un líder de grupos pequeños que no puede tolerar diferentes puntos de vista. ¿Hay aquí de eso o no? ¿Los hay? Amén. Hay uno que conoce a alguien así. O el padre de mediana edad de dos niños que en secreto es adicto a la pornografía. Eso usted no lo sabe porque es el secreto, pero los hay. El esposo de 35 años que sirve activamente en la iglesia, inconsciente de la soledad de su esposa en la casa. ¿Los hay o no los hay en Panamá? Gente que a mí me decían cuando yo era joven en mi casa que yo era candil de la calle, oscuridad en la casa. No hay cosa más horrible, un líder o una líder, se da en los dos lados, que en su casa sea, voy a usar a los varones porque yo soy varón y no voy a atacar a las mujeres, todavía. Y se da ese caso más en los hombres que en las mujeres también. O la persona que en la iglesia es un santo, en la iglesia es respetado por el pastor, es respetado por la membresía, pero es un terrible esposo. O el líder que golpea a su esposa sin problema y puede ir a adorar en la iglesia, decir gloria a Dios y hablar en lenguas y brincar y predicar y hablar del amor del Señor mientras le da golpe a su esposa. Por supuesto, el que hace eso es un impío, hijo del diablo, y el diablo se lo va a comer. Pero los hay. Usted no puede ser una cosa en su casa y otra cosa en la iglesia. Usted va a engañar al pastor, usted va a engañar a los líderes, pero usted no va a engañar al Dios que conoce los corazones. Ustedes me caen bien. Bueno. El líder de adoración que interpreta toda sugerencia como un ataque personal y un rechazo a su persona. ¿Conocen a alguien así? Que si usted le dice, pero hermano, vamos a dirigir diferente. No. ¿Qué tú crees? ¿Que yo no sé lo que estoy haciendo? Habla papá. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a bregar con esas personas sin maltratarlos. Porque vamos a hablar, vamos a tratar de ver, de aprender de dónde salen esas cosas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos ahí si es posible, pero vamos a ver de dónde salen esas actitudes. Porque reitero, si sabemos el génesis
de esas actitudes, el principio de dónde salieron, podemos trabajarlas. ¿Sí o no? Hermano, cuando usted dice, yo no entiendo por qué el hermano es así, pero si tú entiendes, quizás puedes trabajar con él un poquito, o con ella. Hay más, porque son ejemplos que nos van a ubicar en una solución, o entender de dónde viene. El maestro de escuela dominical que lucha con un sentimiento de amargura y resentimiento hacia el pastor, pero que le teme decirlo. Y eso se aplica no solo al líder de escuela dominical, cualquier líder que tiene un resentimiento contra su pastor o contra el supervisor y se niega a decirlo. Muchas veces se niega a decirlo porque no hay un ambiente saludable para compartirlo. Usted no tiene idea de los matrimonios que se han quebrantado, que se han roto, porque no hay comunicación clara entre los esposos. Y eso sucede en la iglesia. El siervo ejemplar que incansablemente trabaja como voluntario en 4 ministerios, pero que apenas dedica tiempo y cuidado a sí mismo o de ella misma. Gente que se preocupa más por las cosas de Dios, por el ministerio, ¿no? Por el ministerio, que por él mismo. Ama a tu prójimo como a él mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a él mismo, ¿verdad? Amén. Digan amén. Ah, no lo puedo enseñar entonces. Dos sin lentes de Dios y con lentes de O2. 2 que interceden por otros y utilizan las reuniones de oración para escapar de la penosa realidad de sus matrimonios. Gente que va a la iglesia para escapar de estar con esa vieja chanchuda, o ese viejo malagradecido. ¿Los tenemos o no los tenemos? La pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos nosotros en el ministerio bregando con esa gente una y otra vez? Y siguen apareciendo y la gente pasa años y no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y nos hacemos la pregunta y no entendemos. Hay que orar por la hermana Juana, porque la hermana Juana no se cuida, solo quiere estar metida en el ministerio y no se cuida ni ella ni a su esposo, y viceversa. Todo lo que diga a los hombres le aplica a las mujeres, y todo lo que diga a las mujeres le aplica a los hombres. Yo creo en igualdad de derechos, porque Dios nos hizo iguales y las mujeres portan la misma imagen que los hombres portamos. Y si las mujeres no hubiera mundo, y sin Sara no hubiera habido pueblo de Israel, no solo Abraham, Sara también. Eso es otra clase, eso es otra clase. Vamos. Las personas en su grupo íntimo que nunca revelan sus luchas o dificultades, que siempre tienen algo escondido, que nunca pueden compartir lo que les está pasando, por tanto viven esclavos de su situación, porque no la pueden hablar con nadie. Varias razones: no le tienen confianza al pastor, porque el pastor quizás cuando se lo menciona el mensaje ya tiene material para el mensaje del domingo. O hay otras razones, quizás usted no siente confianza con nadie en la vida, aunque Cristo le salvó el alma, le salvó, usted todavía tiene esos problemas. Les estoy hablando de cosas que no se resuelven en la mayoría de los casos, porque hay excepciones a todas las reglas, en la conversión. Usted se convierte, usted se bautiza, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero usted sigue siendo una de estas personas, o 2 o 3. Muchos que son supuestamente espiritualmente maduros, pero siguen siendo niños y adolescentes emocionales. Hay tantos cristianos mechas cortas. No me refiero a un cristiano nuevo que vino del mundo, que está, no, eso está bien, se les puede entender. Pero cristianos con 10, 15, 20 años que se enojan con uno mirarlos,
cristianos de 15 o 20 años que si el pastor no los saluda ya se van amargados a la casa porque el pastor no los quiere. Demuestran poca capacidad para manejar la ira, la tristeza o las penas. ¿Me permite contar tu historia? La tuya con tu mamá. Cesarina, estaba escuchando a Cesarina hace un tiempo contar el testimonio cuando tu mamá tenía cáncer, se le diagnosticaron cáncer. Y ella estaba desesperada en el hospital. Ella lo puede contar mejor que yo. Estaba desesperada en el hospital, sufriendo porque su mamá tenía cáncer. Cuando a mi esposa le dio cáncer, yo me derrumbé. Yo duré 2 meses enojado con Dios. 2 meses. 2 meses miserables. Yo no quería orar. Y tengo testigos. Aquí está Pedro Pablo. Fui a una convención en Venezuela y lo que hacía era ir, predicar y me metía en la habitación. Yo no podía estar entre las personas. Y mucho amor que me brindaron esa vez. Y me lo notaron. Yo estaba triste. Y Cesarina está en esa misma condición. Su mamá le diagnosticaron cáncer, está triste porque ¿qué es lo primero que uno piensa cuando le diagnostican cáncer a un familiar de uno? Se va a morir. Y uno es humano. Y uno siendo cristiano no deja de ser humano. Y lo que ella cuenta es que una persona le dijo: no te pongas tan triste, que tú eres una sierva del Señor. Y ella tuvo que gritar: pero soy humana. Hay gente que no sabe bregar con las penas, hay gente que no sabe bregar con las alegrías, hay gente que no sabe bregar con las victorias. Se lamentan, se quejan o se distancian, acusan a otros y utilizan el sarcasmo como los niños pequeños cuando no obtienen lo que quieren. Muy a la defensiva ante las críticas o las diferencias de opinión, esperan que se les tomen en cuenta o tratan a la gente como objeto para satisfacer sus propias necesidades. Estamos llenos de líderes así, que son gente que si viene Cristo se salvan, creo yo, o quiero creer yo. ¿Por qué? La respuesta de todas esas preguntas que he hecho está en la lección de hoy. Hay 5 cosas en esta lección, vamos a tratar 1 o 2 en el tiempo que tenemos, pero creo que van a ser suficientes para introducirlos a ustedes a pensar un poquito diferente. Si Dios me ayuda, no voy a terminar, tiene 143. Nada, está bien, no estoy pidiendo más tiempo. Las raíces del problema descansan en una espiritualidad imperfecta, oiga bien, en una espiritualidad imperfecta que tiene sus raíces en una fallida teología bíblica. Muchos cristianos han recibido una ayuda en ciertas áreas tales como el discipulado, la oración, estudios bíblicos, hay escuelas de adoración, el descubrimiento de los dones espirituales, les enseñamos evangelismo, pero los discípulos de Jesús también necesitaban aprendizaje y habilidades sobre cómo mirar debajo de la superficie de las personas. Y lo que yo quiero tratar con ustedes hoy es eso, ver debajo de la superficie qué es lo que hace que ese hermano tenga la capacidad de golpear a su mujer en la mañana y de predicar en la noche. ¿Qué es lo que hace que esta hermana pueda hablar en lenguas y predicar de la Biblia y hablar del chisme y ser chismoso, chismosa? ¿O por qué no puede aceptar la crítica? Como líderes debemos aprender a cómo mirar bajo la superficie lo que está causando el problema. El segundo tema sería cómo romper con el pasado. El tercer tema son 6. Vivir en actitud contrita y vulnerable. Eso es difícil para nosotros, no creo que vamos a llegar a ese punto.
contrita y vulnerable, entender el don de las limitaciones de lo que usted puede hacer o no puede hacer. Me voy a detener un poco aquí porque quizás no voy a llegar, pero por ejemplo, me acaban de invitar al norte de Brasil, donde en el 2017 no teníamos un solo miembro, hoy tenemos 3 iglesias y 5 misiones. Ellos están emocionados porque quieren que el presbítero general vaya, y yo les dije que iba, pero cuando yo noté la fecha sale en lo que se llama Acción de Gracias en los Estados Unidos. Acción de Gracias es como la Navidad para nosotros. En los Estados Unidos, la Acción de Gracias, las familias se reúnen y es una costumbre donde uno no sale de su casa. Y yo con mucho dolor tuve que decirle al obispo de Brasil que está con nosotros, si no cambian la fecha, yo no voy. Porque eso es un fin de semana para estar con mi familia. Y en la manera que yo sacrifico a mi familia todo el año, no está bien para sacrificarla en un día especial. En mi casa, el día del cumpleaños de mi hijo, el 30 de noviembre, yo estoy ahí. El día del cumpleaños de mi hija, el 19 de septiembre, yo estoy ahí. El día del cumpleaños de mi esposa, el 8 de noviembre, yo estoy ahí. Y cuando ella cumple años, yo no voy a estar, me la llevo. Hay que aprender a decir que no muchas veces, no meterte en más problemas. Se me fue esto. Se fue. A ver. Pasa al siguiente, a ver. Sigue. Tráelo para atrás. Está muy lejos la computadora. Ahí. Sigue al próximo, ese es el que falta. La iglesia debe ser recta. Ahí estamos. La iglesia debe ser conocida por encima de todo como una comunidad que ama a los demás de una manera radical y poderosa. Causa tristeza, pero por lo general esa no es la reputación de la iglesia. Pese a todo el énfasis actual sobre nuestra información, los líderes eclesiásticos rara vez se refieren a la madurez espiritual en relación con la madurez, salud emocional, especialmente en lo que respecta a cómo amamos a las demás personas. El vínculo entre la salud emocional y madurez espiritual es una área amplia y no explorada en el discipulado. Necesitamos desesperadamente, creo, reexaminar todas las escrituras y la vida de Jesús en particular a fin de captar la dinámica de esa relación. Bueno, entremos en materia. Vamos a ver de qué estamos hablando. La próxima frontera del discipulado, estoy hablando del discipulado, o sea que cuando la persona se convierte hay algo que le ha faltado al discipulado, y es eso, bregar con la salud emocional de esos que están siendo discipulados, porque solamente hablamos de la Biblia, le enseñamos a leer la Biblia, le enseñamos a orar, le enseñamos a dirigir los servicios, pero no le hablamos de esta parte que yo voy a compartir con ustedes hoy rápidamente. No es posible que un cristiano, quiten la S, sea espiritualmente maduro mientras se mantiene emocionalmente inmaduro. Esos cristianos de los que le hablé, que les hice las preguntas, son cristianos que son espiritualmente maduros, pero que emocionalmente no han madurado porque se enojan de nada, maltratan a sus parejas, están en contra del pastor y no entienden por qué, llegan tarde a los lugares y no se sabe por qué. Son maduros espiritualmente, pero emocionalmente no lo son. ¿Conocen gente que usted dice, es un buen cristiano, pero pierde los estribos rápido? ¿Entienden ese término? Se enojan rápido. Siempre están hablando mal del pastor, pero son cristianos maduros, tienen mucho tiempo estudiando la palabra del Señor.
Sin embargo, por alguna razón, la gran mayoría de cristianos hoy vive como si los dos conceptos estuvieran separados. Nuestras normas de lo que significa ser espiritual evaden totalmente muchas incongruencias manifiestas. Hemos aprendido a aceptar que usted puede ser un predicador de Dios dotado y dinámico en público y a la misma vez ser un esposo y padre poco cariñoso en su casa. A ver, hermanos, papá, ¿han oído la historia del hombre que le dijo a la mujer que estaba preocupada porque no le decía que lo amaba? Tú no dices que me amas ya, no estoy acostumbrada a que me digas que me amas. Y él le dijo, te dije la primera cuando nos casamos que te amaba, cuando cambie de opinión te aviso. Yo quiero que meditemos un poquito, y aunque no hay tiempo para meditar, creo que es importante. Si podemos cambiar a uno entre nosotros, nos ayudaría. Ser un gran predicador, ser un tipo admirado por toda la iglesia, amado por los niños, pero en tu casa no le dices, no abrazas a tus hijos, no le das un beso a tus hijos, no tratas con cariño a tu esposa. Y yo sé que usted que trabaja así le está diciendo a tu esposa, atrévete a darme un codazo, yo te arreglo en la casa. Yo quiero que usted sepa que eso no procede. Usted no puede ser cariñoso en la iglesia y en la casa no darle cariño a sus hijos. Yo vengo de esa situación. Yo vengo de un papá que nunca me dijo que me amaba hasta 2 semanas antes de morirse, porque yo se lo dije. Yo vengo de una casa donde mi papá no me abrazaba y me decía te quiero. Y yo decidí que cuando yo tuviera mis hijos, yo le iba a decir todos los días, le iba a dar un abrazo y le iba a decir te quiero. Y eso es lo que yo hago. Cuando estoy en mi casa, yo abrazo a mi hija. Y cuando estaba en su adolescencia no le gustaba mucho que la abrazara, pero como quiera la abrazaba y le daba el beso y decía te quiero. Y le doy un beso a mi hijo casi todos los días. Y cuando no me saluda le digo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo no puedo ser una persona que la gente ama allá afuera y que mis hijos no me amen porque yo no les doy cariño. Perdónenme por usarme de ejemplo, pero tengo que explicarle qué es lo que esto me ha cambiado a mí. Puede funcionar como uno de los líderes principales de la iglesia y ser incapaz de aprender. Yo no cambio. El cristiano o la cristiana que dice yo no cambio es un impío, porque si Cristo no te puede cambiar a ti, tú no vas para el cielo nada. Usted tiene que cambiar porque hay cosas que no son necesariamente buenas en su vida que usted necesita cambiar. A mí nadie me cambia. Usted no puede decir que usted es cristiano si usted dice a mí nadie me cambia, si lo primero que sucede cuando usted se convierte es un cambio en su vida. Yo hablo de eso en mi libro a propósito. Puede memorizar libros enteros del Nuevo Testamento y aún no tener conciencia de su depresión e ira, e inclusive proyectarla sobre otras personas. Cristianos que saben mucho la Biblia, pero que no actúan como Cristo. Pueden ayudar y orar por mediodía a la semana, durante años, como una disciplina espiritual, y criticar constantemente a otros, justificándolo como discernimiento. Esos son los fariseos. Tenemos fariseos entre nosotros. Bienvenidos los fariseos. Puede dirigir cientos de personas en un ministerio cristiano guiado por una profunda necesidad personal de compensar una molesta sensación de fracaso. Y el que tiene esa sensación de fracaso vive amargado. Hermano, no puede haber una persona transformada, no tiene lógica, vamos a ponerlo así porque los hay.
Una persona que ha sido tocada por Cristo, empoderada por el Espíritu Santo, que viva amargado toda su vida, que no se ríe porque los cristianos no se ríen. Bueno, yo lo siento, yo no soy cristiano entonces. Me acuerdo una vez que mi pastor, yo estaba riéndome mucho y me dijo: tú no has orado hoy. ¿Por qué? Te estás riendo demasiado. Estando yo joven, niño. Es prohibido reírse. Usted conoce a sus hermanos, Biblias grandes, no se ríen porque son siervos del Señor. Parecen miserables. El cristiano tiene que estar alegre porque Cristo nos salvó, nos perdonó, nos transformó, nos hizo mejores personas, gente de esperanza, gente de amor, gente que está conectado con el cielo, gente que está bien con su Dios. No puede estar triste toda la vida. Sí, vamos a pasar un momento. Yo no estoy diciendo que sea feliz todas las veces, no, porque a veces el Señor tiene que apoyarlo un poquito para que usted se despierte. En el mundo tendréis aflicción, pero en medio de la aflicción yo estaré con ustedes hasta el fin. Ok, vamos a seguir. Puede ser exteriormente cooperativo en la iglesia, pero tratar inconscientemente de derrotar a su pastor, llegando habitualmente tarde a las reuniones, olvidando constantemente las reuniones, retirándose y volviéndose apático, o ignorando la cuestión real que se esconde tras él porque está usted ofendido y molesto. ¿De dónde sacamos la idea de que la madurez espiritual se puede alcanzar aparte de una inteligente integración de los aspectos emocionales de lo que nosotros somos? Cuando Cristo nos salva, salva todo el ser. Tienes que cambiar tienes que aprender a bregar hasta con tu temperamento. No están desligados. Nosotros no podemos vivir dos vidas. Es una sola y la hacemos en Cristo. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde proviene el sutil prejuicio que coloca lo espiritual sobre los componentes físicos, emocionales, sociales o intelectuales de lo que nosotros somos? Reitero, no podemos dividir el cristianismo de nuestra persona. El Evangelio debe penetrar todos los aspectos de nuestra vida. Escuche bien, todos los aspectos de nuestra vida. Cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestros enemigos, cómo nos relacionamos con los que están contrarios a nosotros. Todo eso debe ser empapado por el poder del Espíritu Santo y la conducta que en el reino de Dios debemos nosotros tener. Recuerde, el reino de Dios es justicia, paz y, ¿quién sabe? Dígalo, gozo. Cuando le digan a usted ¿qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y es gozo. Y en la justicia, en la paz y el gozo se vive diferente allá afuera. Se debe ser diferente allá afuera. Mire eso. La respuesta es compleja, pero podemos resumirla simplemente como la influencia del filósofo griego Platón, que vivió varios cientos de años antes de Cristo, o cientos de años, olvide varios. Su influencia a través de una serie de personas en la historia de la iglesia, tales como Agustín, continúa impactándonos hoy. Platón fue uno de los primeros filósofos en abrir una reflexión sistemática en torno al cuerpo y los deseos en relación con el alma. Para él, el cuerpo era la cárcel del alma, en el sentido de que constituye una limitación a los deseos. El mensaje tácito en muchas de nuestras iglesias es: el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? Sean sinceros, no, vamos a ver. No comenzar a liberarnos de esas cosas. ¿Cuánto a mí me predicaba el espíritu, el cuerpo es malo, el espíritu, por eso hay que castigar el cuerpo?
Si usted va a ayunar, arrodíllese, pero no ponga una almohada, no, sacrifique el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso no viene de la Biblia, eso viene de Platón. El cuerpo es malo, el alma es buena, entonces vamos a sacrificar el cuerpo, vamos a darle duro al cuerpo. Nosotros no ayunamos para sacrificar el cuerpo, ayunamos para decirle al Señor que Él es tan importante para nuestra vida, que es más importante de lo esencial en nuestras vidas. ¿Me escucharon bien? No ayunamos para golpear el cuerpo, para que el cuerpo se someta a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Ayunamos para acercarnos al Señor y decirle: Señor, tú eres tan importante para mí, que eres más importante que la misma comida. Es un acto de adoración. ¿Que es un sacrificio? Sí lo es, si le llamamos sacrificio está bien, pero es un acto de adoración, donde usted pone a Dios primero que la misma comida. Aunque Dios le dice: no lo ponga primero que el agua, porque si deja de beber, se le va a dañar los riñones y se va a fastidiar. Si usted va a ayunar 40 días, beba por lo menos líquido, porque los riñones no soportan eso. De algún modo se ha filtrado en nuestra iglesia un mensaje sutil. Ser humano, emocional, de alguna manera es pecaminoso, o por lo menos inferior que en lo espiritual. Esto viene mucho más del platonismo y el gnosticismo que de las Santas Escrituras. Ahora yo le he complicado la vida a varios pastores. Una pregunta. Yo no estoy diciendo que no ayune, yo ayuno por las razones correctas. No para sacrificar el cuerpo, sino para acercarme más al Señor. Ahí iba a hacer una pregunta, pero se me pasó. ¿Qué significa ser creado por Dios? La mayoría de las personas, cuando se les pregunta lo que significa ser creado a la imagen de Dios, se concentran solo en nuestros aspectos espirituales. Nosotros pensamos en modelar nuestras vidas según Jesús en áreas tales como la oración, la palabra, el servicio, la entrega y la adoración. El único problema es que somos algo más que seres espirituales. Sin embargo, debemos ver los aspectos emocionales de Jesús como alguien capaz de expresar sus emociones sin pena. Los que pueden ver la pantalla, lean conmigo. Jesús, vamos a hacerlo la misma vez, ¿qué les parece? Jesús, Satanás. Jesús, 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 Jesús. ¿Qué hizo eso de Jesús? Humano. Jesús fue humano. ¿Había pensado usted eso con detenimiento? Jesús sintió angustia, Jesús se enojó. Y gracias a Dios, porque la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Así que cuando yo me enojo en mi casa, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Dice airaos, dice airaos, dice airaos. Así que tenemos derecho a enojarnos, porque el enojo es una manera de nosotros deshacer eso que nos está molestando. Lo que usted tiene que tener cuidado, especialmente los hombres, que es lo que usted le va a decir a su mujer, porque la mujer no olvida. Hermanos, compañeros, la mujer no olvida nada. Tenga cuidado lo que usted le dice a su esposa cuando está enojado, porque se lo va a acordar 30 años después. Mejor decir: usted tenía una camisa amarilla, había un olor a rosa, la casa estaba pintada de verde y había un pajarito que se estaba acercando y tú me dijiste esto, esto, esto y esto. ¿Sí o no? Los hombres, mujeres, no se acuerdan de nada. Que yo hice
que yo dije eso. ¿Cuándo? Y oigan esto, como ellas no saben cómo nosotros funcionamos, no nos creen. Es mentiroso, no, delante del Señor. Óiganme bien, delante del Señor y la Virgen de la Altagracia, patrona de mi país, no nos acordamos. Sinceramente no nos acordamos. Por eso yo aprendí temprano, ten cuidado lo que le dices a tu mujer. Enójate, subo la voz, tiro una puerta, tiro un zapato, no a ella. Eso se acuerda también. Y tú, que eras un hombre que en el mundo golpeabas a tu mujer y hoy Dios te transformó y te salvó, la mujer se acuerda siempre cuando tú la golpeabas. Jesús era humano y gracias a Dios que podemos airarnos. La imagen de Dios en nosotros incluye muchas dimensiones: física, social, emocional, intelectual y espiritual. Sin embargo, por alguna razón se exalta nuestro espíritu sobre los otros aspectos centrales que nos hacen seres humanos. Ignoramos que el ser, otra vez, ignoramos que el ser es intelectual, físico, social, somos emocionales. ¿Qué aprendimos en la pandemia? Yo me acuerdo antes de la pandemia que cuando no había trabajo todo el mundo celebraba. Hoy me quedo en mi casa con mi familia, en el trabajo. Fuera del trabajo voy a disfrutar a mi familia. Después de 2 meses de estar con la familia, estoy cansado de este asunto. Tenemos que, mi esposa me dijo a mí en diciembre del 2020, después de pasar todo ese tiempo sin salir a ninguna parte, sácame de aquí o me vuelvo loca. Lo bueno fue que dijo sácame, no dijo me voy. Aprendimos que nosotros nos necesitamos, aprendimos que nos hace falta ir al servicio que antes no queríamos ir. No nos gustaba ir a la iglesia, es un sacrificio. Ay, yo voy para la iglesia. Igual que el joven, el señor que está acostado en su cama y la mamá le dice, tienes que levantarte para ir a la iglesia, hoy es domingo. Mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Tienes que levantarte para ir, no te queda de otra. Mamá, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque eres el pastor. Aprendimos que nos hacemos falta, que somos seres sociables. Nos necesitamos entre una que otra la hermana chismosa que diga algo de nosotros. Necesitamos el hermano que nos diga cómo estás, que nos dé un abrazo. Yo vivo en los Estados Unidos donde hay muchos inmigrantes que no tienen familias y hay jóvenes ahí que pasan meses y nadie les da un abrazo. Qué bonito cuando la iglesia uno los saluda, le pone la mano en el hombro, le dice te aprecio a personas que están solos. Nosotros necesitamos todo eso y Dios lo sabe. ¿Saben por qué Él lo sabe? ¿Porque Él conoce todas las cosas? No, porque Él nos hizo así. Él no lo sabe por su conocimiento, porque Él nos hizo, Él nos diseñó de esa manera, intelectual, físico, social y emocional. Ignoramos lo físico. ¿Quién tiene tiempo de hacer ejercicio o de comer lo adecuado o descansar lo suficiente? Sí, miren cómo yo estoy, pero yo camino todos los días. De hecho, me están pagando para caminar, es una maravilla. Ahora mismo hoy yo hago $2 aquí moviéndome. Gloria a Dios, $2. Pero sí, lo físico es importante. Pastores, si haga ejercicio, aunque usted esté delgado, tiene que moverse, tiene que hacer algo, eso es importante. Dios hizo el cuerpo de esa manera que necesitamos estar en movimiento. Eso es importante. Lo social, no se preocupe de esas amistades. ¿Quién tiene tiempo para dedicarse a buenas amistades y otras personas importantes? Hermanos, nosotros necesitamos salir a comer con nuestros amigos, compartir con ellos fuera de la iglesia.
Pero la iglesia juega un papel importante. Usted quiere decirle a alguien que está triste, que está solo, dígale, ven a Jesucristo y vas a tener una hermandad que te va a amar, que va a caminar contigo, que va a reunirse, van a sentar a comer. La gente piensa que sentarse a comer no es espiritual. No, hay gente que necesita a alguien que le diga, ven a mi casa a comer, y lo trate como un rey, como una reina. Mi hermano, sin necesidad de hacerlo, me invitó a comer. Eso es parte, Dios nos hizo así. Tenga cautela a la hora de desarrollar su mente a todo su potencial. Terminará sin sentimientos para Dios. De cualquier manera, ¿quién tiene tiempo para reflexionar? El ser humano intelectual necesita alimentar su conocimiento para aprender y expandirse más. Eso es importante. Eso es espiritual. Eso es necesario para tú ser un ser normal. Ignoramos la emoción mucho más. Pareciera que cuando uno hace caso a sus sentimientos se confunde más y se aleja de Dios. Si uno tiene que llorar, llora. Si tiene que estar triste, te sientes triste. Si tienes que sufrir, vas a sufrir. Pero reitero, los cristianos que entendemos lo que la Biblia nos enseña, sufrimos sabiendo que nada nos puede hacer daño mientras Cristo esté en nosotros. Que dice el apóstol Pablo que si yo me muero no me pasa nada, voy a estar con Cristo, y si estoy vivo estoy con Cristo también. Entonces, si lo peor que le puede pasar al ser humano es la muerte, y la muerte no es un problema para nosotros, no hay manera que nosotros vivamos derrotados todo el tiempo. Eso es para la clase de doctorado, no tenemos tiempo de eso. Hablemos de la iglesia de liderazgo, donde la gente es emocionalmente sana. ¿Qué hacen para lograrlo? Ahora, ¿cómo podemos aprender a ser emocionalmente sano, a tocar nuestras emociones, a bregar con ellas? Vamos a entrar en las soluciones. Y este es el primer principio. La introducción es larga, porque es un tema poco usado. Hay que hacer una introducción suficientemente larga para que entendamos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver todo eso que yo les he estado hablando? Todo lo que les he hablado en la introducción. Por eso no terminó hoy. Pero ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos comenzar el proceso para que Dios nos ayude a cambiar esas actitudes negativas que hemos traído? ¿De dónde la hemos traído? Y lo primero que tenemos que aprender a hacer en el discipulado, y de hecho Pete Casero, obispo Fría, tiene libros, tiene estudios bíblicos para tratar con estas cosas. Parte del discipulado de su iglesia. Tenemos que aprender el principio de mirar bajo la superficie. Preguntar por qué a Juan no se le puede corregir. Preguntar por qué Juan le da golpe a su pobre Juan, le da golpe a su mujer y puede cantar en la iglesia como si nada. Preguntar por qué Juan no tiene problema viviendo dos vidas, una en la casa y una en la iglesia, o una en el trabajo y una en la casa y una en la iglesia. ¿Por qué la hermana Juana es tan chismosa? ¿O por qué Francisco es chismoso? Hay que ver debajo de la superficie, hay que irse abajo. ¿Por qué la hermana actúa así? Tenemos que aprender a hacer la pregunta: ¿qué ocurre dentro de mí que Jesucristo está tratando de cambiar? En las iglesias emocionalmente sanas, las personas dirigen una profunda mirada dentro de sus corazones y se preguntan: ¿qué ocurre dentro de mí que Jesucristo trata de cambiar? Ellas comprenden que la vida de una persona es como un témpano de hielo, con la inmensa mayoría de lo que somos sumergida profundamente bajo la superficie. Ellas invitan a Dios a que las haga consciente y transforme esas capas sumergidas que le impiden asemejarse más a Jesucristo. Si quiero profundizar debajo del témpano de mi ser actual, tengo que estar dispuesto a sufrir la molestia y la aflicción que forma parte de explorar por primera vez nuevas partes de mí mismo. En otras palabras, lo bueno
lo malo y lo feo que hay en nosotros. Para cambiar esas actitudes tenemos que ver, como les dije al principio, de dónde salen. Y para ver de dónde salen tiene que haber un estudio introspectivo de adentro. Tienes que pensar, ¿por qué yo soy así? Comienza con esa pregunta todo. ¿Por qué actúo como actúo si soy un cristiano ya maduro? Y en ese proceso tiene que ver lo bueno, lo malo y lo feo. Las personas en iglesias emocionalmente sanas se someten a este chequeo regular del corazón. Una vez que han desarrollado la disciplina de hacer esto, sus experiencias moldean la forma en que se acercan al discipulado y a las relaciones en la iglesia en general. En el 2013 a mi esposa le diagnosticaron cáncer, como les dije, y fue una prueba muy grande para mí. Yo digo hoy que estoy casado, que me he casado con dos mujeres diferentes y las dos están vivas y las dos se llaman Hani, porque mi esposa pensaba de una manera antes del cáncer y cambió por completo después del cáncer. Y su manera de pensar es que ella reevaluó lo que era importante, ella reevaluó lo que era bueno y lo que era malo, ella reevaluó lo que ella iba a soportar de su marido y de sus hijos, que antes no lo había hecho. Y yo me puse en una situación que yo pensaba que mi esposa a mí no me quería. Se lo dije varias veces. Y con todo lo que yo soy en la iglesia, le dije, si tú no me quieres, no tenemos que estar casados. Le dije, yo no me quiero divorciar, pero yo no puedo estar con una mujer que no me quiere. Esa era mi interpretación. 2013, no hace mucho de eso, pero yo me sentía así. Yo no sabía por qué ella había cambiado tanto. Y comenzamos a tener problemas. Mi esposa por un año no me dijo que me amaba. Y yo estaba muy mal. Me invitaron a un retiro de caballeros al norte y Benjamín me recomendó un libro y yo tenía otro libro, me puse a estudiar ese libro y me di cuenta de varias cosas. Una de ellas eso es para que ustedes entiendan lo que quiere decir esto, que las mujeres son receptivas. A la mujer usted le da se dice afecto, ¿verdad? Ella le da un hijo. A la mujer usted le da una casa y ella le da un hogar. Pero a la mujer usted le da estiércol y ella le devuelve un camión lleno de estiércol. Y me puse a pensar cómo yo trataba a mi mujer. Y me acordé de un caso. Una vez yo estoy llegando a la oficina, estoy estacionándome como a la 1 de la tarde, ella es mi secretaria. Hermanos, no pongan a su esposa de secretaria porque usted no manda ahí. Yo le digo, Hani, pásame eso, levántate tú y tú estás sanito, levántate y tómalo, pero yo te pago. No, eso no funciona. Entonces, si la voto, me meto en un problema mayor. Yo voy llegando a la oficina, ella me dice, Elías, ¿dónde estás? Digo, estoy llegando a la oficina. Ay, que tengo hambre, cómprame algo en una tiendita que queda cerca. Y yo no tengo tiempo de eso ahora, vete tú y cómpralo, yo tengo que entrar a la oficina a trabajar. Y usted dice, pero eso no es nada, el hermano Elías está ocupado. Pobrecito, le dijo a su esposa que no. Aprendí que esas cositas pequeñas le afectaban a ella. Y cuando me di cuenta que la mujer era receptiva, entonces comencé, un año sin decirme te amo, comencé a darle flores. Me llamó otro día, me acuerdo específicamente. Me voy entrando a la oficina y me dice, Elías, ¿dónde estás? Entrado a la oficina. Ah, no, olvídalo. Yo dije, no, espérate, no. ¿Qué tú quieres, mi amor? Yo me voy al fin del mundo a buscar lo que tú quieres. Y comencé ese proceso de no me importa lo que ella me dé, yo voy a ser un mejor esposo. No me importa que ella no me quiera, no me importa que ella no me diga que me ama, yo voy a ser un mejor esposo.
Pasó un mes, todavía, espérense. Pasó un mes y nada. Pasaron 2 meses y nada. Pasaron 3 meses y nada. Yo también decidí que yo no iba a esperar que ella cambie, que yo iba a ser un buen esposo. Yo no voy a perder mi matrimonio por mí. Yo voy a responder correctamente como debe ser un esposo. Pasaron 4 meses igualita. Pasaron 5 meses igualita. A los 6 meses me repitió la palabra que yo esperaba, que me amaba. Y ahí comenzó a cambiar el matrimonio. Y aunque me he casado con 2 mujeres, estoy más feliz hoy en mi relación con mi esposa que antes de descubrir las cosas que ya no me gustaban. Para eso yo tuve que mirarme a mí mismo y decir, yo necesito cambiar esas cosas porque yo no aprendí a ser buen esposo. Mi papá y mi mamá se juntaron un día y voilà, aparecí yo, y nunca se juntaron, nunca tuve un padre en la casa. Yo nunca aprendí lo que era un buen esposo en una casa. Tuve que aprender con lo que la Biblia me enseña. Lo que les quiero decir, tenemos que mirar, yo tuve que mirar bajo la superficie para poder, entonces, vamos a ver si me ayudan allá atrás, que me fueron, ya vamos. ¿Qué significa ir bajo la superficie en su caso y en otros casos? Hay 2 componentes primordiales: conciencia de lo que usted siente y hace, y hacer la pregunta del por qué yo soy así. Yo he aprendido ya no hacer la pregunta solamente por qué yo soy así, sino por qué el hermano Juan es como es. Y muchas veces le he preguntado a esos esposos que no tienen buen contacto con sus esposas, que no son cariñosos, que la esposa me dice, no es cariñoso conmigo. Yo le digo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo era la relación en tu casa? ¿Tu mamá y tu papá eran cariñosos? No. Y ahí comenzamos. Desarrollar conciencia de lo que sentimos y hacemos. La Escritura presenta a Jesús como alguien que tuvo intensas y crudas experiencias emocionales y fue capaz de expresar sus emociones ante los demás libremente, sin reservas y seguro de sí mismo. Él no reprimió sus sentimientos ni los proyectó sobre otros. En su lugar, leemos de la responsabilidad de Jesús al experimentar toda la gama de emociones humanas a la que hablamos anteriormente a lo largo de su ministerio terrenal. En el lenguaje de hoy se le considera a Jesús emocionalmente inteligente, un término que popularizó Daniel Goleman. Jesús vivió de esa manera consigo mismo, pero también vivió de esa manera con los demás. Los lectores pueden advertir innumerables incidentes en los evangelios del discernimiento de Jesús de lo que estaba por debajo de las acciones de la gente y actuar entonces según el caso. Jesús vivió de esa manera. Por ejemplo, tras limpiar el templo a principios de su ministerio, Jesús no confió en los que creían en él por sus milagros. Juan 2, 23, 24 dice, porque sabía lo que había en lo más profundo de su ser, debajo del témpano de hielo. Vemos a Jesús tratando constantemente de conducir a la gente, especialmente a su pequeña comunidad de 12, debajo de la superficie, a fin de transformarlos de adentro hacia afuera. Muchos líderes en la iglesia funcionan con el piloto automático. Están demasiado ocupados para contemplar lo que realmente ocurre por fuera y por dentro de sus propias vidas. La mayoría de los cristianos tienen conciencia de sí mismos, pero no se percatan de sí mismos. ¿Entienden eso? Tienen conciencia de lo que son, pero no se percatan, realmente no saben lo que son. Estamos más preocupados sobre lo que piensan otros de nosotros que luchar con nuestros sentimientos y motivaciones. Por eso necesitamos conciencia o introspección que nos revela a otros. Algunos de nosotros creemos que
Es ambicioso, egoísta, prestarle atención a nuestros propios sentimientos, a lo que sentimos. Yo no voy a llorar porque muera mi mamá, porque ella va para el cielo y yo la alcanzo allá. ¿Cuándo ha escuchado usted discusiones sobre la conciencia de los sentimientos como una clave del discipulado? Nunca. Hay muchas otras cuestiones importantes relacionadas con la maduración en Cristo, pero un examen sincero de nuestras emociones y sentimientos es un aspecto central. Esta mirada interior no es para alcanzar una introspección u observación de tu propia conciencia, no revelada a nadie, que alimenta al narcisismo. No estamos hablando de cuando usted se mira, se hace un estudio de sí mismo, que usted está alimentando el narcisismo. No se trata de eso. El propósito supremo de la introspección, de mirar hacia adentro, tu propia conciencia, es permitir que el Evangelio transforme nuestra vida por completo, por encima de todo lo que está por debajo que estamos guardando. El resultado final será que usted y yo seremos mejores amantes de Dios y por supuesto amaremos a nuestro prójimo mejor. La pregunta del por qué o del por qué sucede o qué sucede en el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Jesús en el pozo con la mujer samaritana confrontó siempre con el por qué. Él descendió bajo la superficie de sus acciones para abordar sus cuestiones mayores relacionadas con la vida. ¿Por qué estás en el pozo en medio del día? Nótese la conversación. ¿Por qué estás avergonzada? ¿Por qué vas de marido en marido? ¿Qué vacío tratas de rellenar? Esas son las preguntas que Cristo le hizo a la mujer samaritana. Y el resultado usted lo conoce, fue revolucionario. Jesús no se puso a orar por ella, se dio cuenta de eso, ni comenzó a hablar en lengua. Eso es bueno, yo creo en eso. No, él hizo las preguntas ¿por qué? Y eso fue lo que la movió a ella. Jesús la invita a examinar su vida debajo de la superficie de su témpano de hielo y a considerar su estilo inmoral de vida como un indicio de su sed insaciable de amor. Una vez que empiezo a darme cuenta de lo que hago, de cómo me siento y cómo ello impacta a otros, necesito hacerme a mí mismo las difíciles preguntas del por qué. Por ejemplo, ¿por qué siempre llego tarde a las reuniones, ya sea en la casa o en la iglesia? ¿O por qué me afectó tanto que María me dijera después de la iglesia el domingo que no sacó nada de mi sermón, pastores? ¿Y por qué cuando me critican y me lastiman así realmente no me siento lastimado? Ese es otro problema. Porque si a usted alguien lo critica y a usted no le importa, usted tiene un problema también. ¿Qué me importa a mí lo que piense Juan? Debería importarte, es tu hermano, es miembro de tu iglesia. Debe interesarte por qué Juan actúa de esa manera. ¿Por qué solo invito a ciertas personas? Porque es que quiero tener éxito a toda costa en el ministerio. Ese deseo de subir. No solo quiero ser líder, quiero ser pastor. Eso es bueno, pero a veces lo hacemos en una medida tan fuerte que le pasamos por encima a quien sea. Hacemos trampa para que caiga el que está delante de nosotros y nosotros tomar la posición. Y hay que preguntarse, ¿por qué soy así? ¿Por qué me quejo tanto de todos? Hay gente que, si usted conoce gente que se queja mucho, hay que preguntarle por qué. ¿Qué ocurre bajo la superficie de mi vida? ¿Por qué evito confrontar gente difícil en la iglesia? ¿O por qué trato de dar ejemplo de humildad y de pacificador cuando no lo soy?
Gente que yo tengo que demostrar que soy humilde. Usted sabe que el que hace esa declaración realmente no lo es. El humilde no se anda declarando humilde. El humilde es humilde porque lo es. No dice, yo soy humilde, voy a escribir un libro, ¿cómo lo logré? No dice eso. ¿Acaso es porque no quiero ser rechazado? Hay personas que no pueden ser rechazados. Hay unos que no les importa y a otros les importa demasiado. Son dos problemas. Una persona que fue rechazada por sus padres se le hace muy difícil ser rechazada. ¿Sabía eso? Hacer este tipo de preguntas, de pruebas sobre las profundidades de nuestros corazones es, para decir lo menos, una experiencia incómoda. Y una vez más, como me gusta siempre decir, si yo no logro nada en esta clase con ustedes, me gustaría que cuando usted regrese a su casa mañana y usted note esas actitudes que no son tan cristianas en usted, que lo hacen sentir muchas veces culpable, siéntese, ore al Señor y dígale, Señor, ayúdame a encontrar el por qué yo soy como soy, por qué acciono como acciono, por qué me siento enojado con todos los mensajes del pastor, por qué me enojo de nada, por qué, y póngase en oración y mire a ver, piensa en su familia, ¿qué trajiste de tu familia, de tus padres? ¿Cómo era el comportamiento? Y eso está más adelante, que no estoy seguro que lleguemos. ¿Qué me queda, Leonel? Dime tú. 5 minutos. 5 minutos. Una vez que comenzamos a mirar bajo la superficie de nuestra vida y de nosotros, encontramos un abismo de horror que puede ser alarmante. Como dijo el sabio puritano, si Dios nos permitiera ver el 1% de nuestros pecados, nos caeríamos muertos. Dios nos ha dado el Evangelio a fin de crear un medio seguro para mirar bajo la superficie y entender lo siguiente: no tengo que probar que soy valioso o amable. Repita conmigo: no tengo que probar que soy valioso o amable. No tengo que tener la razón todo el tiempo. No tengo que tener la razón todo el tiempo. Puedo estar indefenso y ser yo mismo aún si los demás no me aceptan. Puedo estar indefenso y ser el mismo aún si los demás no me aceptan. Puedo aún arriesgarme y fallar. Puedo aún arriesgarme y fallar. Porque Dios ve el 90% del témpano de hielo oculto bajo la superficie y me ama total e intensamente de la misma manera. Esa es la lección de hoy. Puedo ser, eso está más adelante, vulnerabilidad es tan importante, pero tenemos que sentarnos y pensar por qué somos como somos. Y quizás reunirnos en el discipulado y buscar la manera, las preguntas que hacer a los hermanos que tienen esas actitudes. ¿Por qué te enojas tan fácil? Yo no sé. Entonces haz la pregunta: ¿de dónde viene ese enojo? ¿Sabes? ¿Conoces a alguien que se enojaba así en tu familia? Hay preguntas específicas que en el discipulado necesitamos hacer para comenzar a tocar esas partes del ser que el discipulado no ha tocado todavía, para que podamos ser cristianos felices. Concluyo diciéndoles, la palabra que a mí más me emociona, me gusta en las Escrituras, es contentamiento. El apóstol Pablo usa la palabra contentamiento. El que vive en contentamiento vive en medio de los problemas bien, vive en medio de los triunfos bien, vive en medio del sufrimiento bien. Él dice: yo he sido pobre, yo he bregado con cosas, no he tenido escasez. Eso es un mensaje que yo predico. He tenido escasez, he tenido dificultades, se me ha perseguido, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
lo único que puedo lograr con ustedes es esto. Por favor, delante del Señor, y en serio esta vez, sin la Virgen de la Altagracia, hágase. Cuando usted haga algo, cuando su esposa le diga que usted hizo algo malo, lo hizo malo, no se ponga de orgulloso, así, yo no hice eso, no haga esa cosa. No, quédese quieto, dile gracias, déjame trabajar con eso. Tenga la humildad de decir gracias, aunque tú no estés de acuerdo, déjame trabajar con eso, y ponte a pensar por qué. ¿Por qué le hablé mal al hermano Juan? ¿Por qué no me gustó que el hermano Juan dijo lo que dijo? ¿Por qué me afectó eso? ¿O por qué no me afectó? Y cuando descubras el por qué, de dónde vienes eso, vas a comenzar a ser mejor. Les dije, mi papá nunca me abrazó. Y yo dije, yo no voy a hacer como él. Y encontré el por qué. Yo fui, habían aspectos, la abuela tuya. Porque hay aspectos, Señor te reprenda. Porque hay aspectos en mi vida que yo necesitaba cambiar. Y eso es algo que yo hago diario. Yo no he llegado a la perfección, yo tengo mis problemas que tengo que corregir, pero yo vivo pendiente a esos problemas. ¿Por qué llegué a la iglesia siendo yo un obispo, un presbítero general, el importante, me senté atrás y nadie me saludó? Eso no tiene importancia. Eso no tiene nada de importancia. Pero hay algo que me hace a mí querer sentirme importante, porque quizás en mi casa no me dan importancia. Quizás en mi casa mi mujer no me respeta y yo me voy a buscar respeto a otro lugar. ¿Por qué? Entonces lo único que vamos a aprender hoy es a decir por qué soy como soy. Encontrar por qué soy como soy y dar los pasos para ser diferente. Y aprender a vivir en contentamiento. Gracias por el tiempo. Les amo mucho. Dios los bendiga. Gloria, póngase de pies. ¿Tiene usted algo que agradecerle al Señor por esta plenaria? Dele gracias. Levante su mano y dele gracias a Dios. Dios nos está ayudando a corregir.